Días, amigos y amigas de Voces Azuayas, en el programa de los viernes Análisis Político. Saludamos a toda nuestra audiencia. Esperemos que el fútbol nos deje alguna, ¿no? Queremos saludar hoy a nuestros invitados, al doctor Jorge Moreno Yanes y a Tarquino Orellana, quienes nos van a acompañar en arrojar un poco de luz sobre los múltiples pleitos que vive este país, estas tensiones y fricciones entre los poderes del Estado que tanto daño a la institucionalización y a la seguridad jurídica están produciendo. Por eso damos la bienvenida a nuestros invitados. César, muy buenos días. Muy buenos días, Jorgito, y muy buenos días, Tarquino. Buenos días, Fernando. Igualmente mi saludo a dos amigos de cuencanos, juristas de larga trayectoria, que han tenido participación en el sector público y conocen mucho del asunto constitucional y también son expertos, analistas políticos. Como tú dices, Fernando, en esta mañana vamos a hacer un análisis y esperemos, haciendo un parangón con este mundo futbolizado, Fernando, esperemos que los dos analistas hagan del VAR, porque los árbitros nadie puede dilucidar qué mismo está pasando. Entonces esperemos que los dos invitados de la mañana de hoy nos puedan decir la verdad de lo que está sucediendo, el trasfondo de esta problemática, de estos desencuentros tanto en el Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional, el gobierno, etcétera, que cada uno quiere jugar su papel protagónico, también la Corte Constitucional, el presidente de la Corte con el Consejo de la Judicatura, todo está hecho un verdadero Corte de Justicia, perdón, todo está hecho un verdadero mare magnum y por ello pues esperamos esta mañana poder un poco entender con el conocimiento y la experticia que tienen todos los dos invitados nuestros. Por eso estamos saludando primero Jorge Moreno, bienvenido, ¿cómo estás? Tu saludo a Voces de Azuayas. Muy buenos días, César, muy buenos días, Fernando, muy buenos días, Tarquino, a la ciudadanía igualmente un saludo efusivo que nos ve y nos escucha por este medio de comunicación. Buenos días. Tarquino, bienvenido usted. Su saludo también a Voces Azuayas y a los que estamos pendientes de su análisis. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días con todos. Un gusto poder estar con ustedes, conversar. Yo no creo que con soluciones, pero por lo menos con algunos esfuerzos de comprensión que creo que nos hacen falta. Gracias. Así es. Desde ese punto de vista, pues va a funcionar el VAR. Y comencemos con el... ¿Cómo vemos si la pelota entra, sale, pasa, pisa la línea? Sí. Así es que comencemos con Jorge. ¿Cuál es tu inicial análisis de esta problemática y de este verdadero, no sé ni cómo calificarlo, crisis, una pugna, un pandemonio que se ha conformado en el país del asunto político? Este momento mismo ya tenemos prácticamente 2 consejos de participación ciudadana con 4 vocales cada uno. Vamos a tener, yo no sé qué es lo que va a pasar. Hay también una posibilidad de que se demande pues al presidente y a algunos asambleístas el desacato ante una decisión constitucional de un juez constitucional. ¿Cómo ves inicialmente? Bienvenido, Jorge, con el tema. Sí, mira, en el tema futbolístico, por ejemplo, que casi todos justamente nos gusta, hemos participado, sobre todo en nuestra juventud, siendo parte de este deporte, y lo seguimos hasta la presente fecha. Pero en el deporte hemos visto, y en el fútbol, que ha ido evolucionando, ¿no? Comenzaron con 3 árbitros, pero luego apareció el 4º árbitro, y también aparece ahora el VAR, con 3 personas. En definitiva, observen ustedes que un partido de fútbol lo dirigen cerca de 7 u 8 personas, y evidentemente a eso se suma también la inteligencia artificial, hablemos así, para detectar jugadas que por milímetros, ya no por centímetros, por milímetros, como ayer ocurrió justamente en el gol de Japón,
la pelota señaló que estaba dentro de la cancha. Y si eso hubiese ocurrido en la esfera eminentemente humana, ya se hubiese anulado ese gol, probablemente por el 99.9% de los años. Es decir, allí ha evolucionado el fútbol, pero todavía nos deja un sabor complicado de que por qué ese tipo de situaciones cuando todos vimos que efectivamente se trataba de un gol. Pero vean la evolución que ha tenido la situación y sigue teniendo seguidores por miles de millones de personas en el mundo. La política es completamente diferente. Como la política eminentemente lo hacemos los seres humanos sin este tipo de interferencias de carácter tecnológicas, puede ser que la tecnología ayude, pero el ser humano está allí presente. Si la política es una lucha por el acceso al ejercicio del poder. Y claro, esa lucha por el acceso al ejercicio del poder, cuando no está bien delimitado, bajo argumentos probablemente muy sutiles, evidentemente cualquiera puede ser candidato. Y en el caso ecuatoriano y en muchos países, ¿cierto?, son candidatos incluso personas que se encuentran recluidas dentro de las cárceles, porque no tienen sentencias firmes. Y evidentemente pueden ganar las elecciones y luego la situación se complica porque cómo ejercen justamente ese cargo público. Entonces, vean ustedes, la situación es sumamente compleja. Y allí justamente esos dos límites que existen dentro de la política, es el límite ético y el límite de la edad, ha sido también bastante diversificado en el país. Establecer 18 años de edad para ser candidato a alcalde, a ser candidato a concejal, ser candidato a junta parroquial rural, a asambleísta provincial, no me parece lo ideal y lo idóneo, porque lo que se requiere justamente es de experiencia y se requiere además que tenga un pasado. ¿Qué pasado puede tener una persona de 18 años o de 20 años? A diferencia de una persona de 40, 50 años, que sí tiene un pasado y que efectivamente lo podemos escarbar. Y eso es lo que ocurre justamente en gran medida en el caso de los estados que tienen este tipo de modelos y lleva luego a tener probablemente ejecutivos, legislativos, miembros de la función judicial que escarbando aparecen pasados nada éticos y que lamentablemente ya no se puede hacer nada porque están en el ejercicio del poder. Y eso está ocurriendo y ha ocurrido en el Ecuador y ocurre también en muchos países, de manera especial en América Latina y otros sectores. Gracias, Jorge. Igualmente le pedimos al doctor Tarquín Orellana pues, que nos haga un acercamiento a esta realidad y a esta situación en la que se vive en la política nacional, que realmente para muchos ya no podemos entender. Tarquín, su análisis, por favor. No sé si un análisis, pero tal vez algunas, no sé si valga la pena decir, coordenadas, si la palabra les queda bien a los actores, porque en realidad lo que tenemos es una tensión permanente y una especie de casi un circo constante de lo que pasa en la actividad pública y lo que cada vez las personas que hemos estado participando en la vida pública también nos vamos volviendo unos testigos que ya ni siquiera nos sorprendemos, sino más bien entramos en esta apatía, casi anomia respecto de lo que pasa. Yo diría que, como bien dice Jorge, el tema es de orden estrictamente político. Los actores, como Jorge de alguna manera está implícitamente señalando, son actores que no están calificados, que no han sido calificados, que son casi un accidente de la propia política, y que en esa condición y bajo esas situaciones, la disputa por el poder, tal vez la diferencia que tiene respecto de otros análisis que nos acostumbramos a hacer, es que los actores políticos eran representantes de ciertos sujetos sociales. Ahora parecería ser que los actores políticos son actores de sí mismos, no son representativos de un sector social, pueden ser ciertamente aliados de algunos personajes políticos o de otros personajes económicos, y en realidad se están disputando una condición de poder que les dé
una situación de negociación permanente con los otros actores políticos en el Estado y seguramente con actores económicos particulares. Eso quiere decir que el propio Estado está de alguna manera no organizado institucionalmente, sino que ha creado esta clase política que tiene sus intereses propios y que esta clase política negocia también con unos actores sociales y económicos que tienen intereses particulares. Tal vez eso contribuye a entender desde el lado de qué es lo que está pasando detrás de, con qué armas se están jugando. Se están jugando con armas jurídicas y se están utilizando supuestamente en el orden jurídico unas instituciones y unas decisiones que tienen ciertamente un conjunto de irregularidades que son inocultables. Es verdad que los procesos que han ocurrido, tanto en la Asamblea Nacional para supuestamente destituir parcialmente al Consejo de Participación Ciudadana, o los usos que el Consejo de Participación Ciudadana destituida consigue a través de unos actores teóricamente jurídicos que hacen acciones constitucionales que les favorecen, construyen esto que es una especie de un oxímoron político permanente que vive el país, ¿no? Nadie entiende nada, las cosas son absolutamente contradictorias y lo que entendemos es lo más simple y vulgar. El país está desenvolviéndose en una vulgaridad de gestión y de acción política en donde cada quien utiliza las instituciones a su antojo, en donde la justicia es ciertamente un papel sucio que todos los días puede ser escrito de distintos modos. Yo he estado preocupado y reflexionando sobre este tema y creo que no he visto yo estudios así que toquen siquiera el tema, ¿no? Y es ¿qué pasó con este tránsito tan violento de la modernidad a la posmodernidad, diríamos, en el que se rompió de alguna manera la matriz cultural que ha venido acumulándose desde siglos, desde milenios, desde que el ser humano es ser humano, hasta esta ruptura en la cual la tecnología y los modos que la tecnología y la globalización imponen generan un otro mundo con otras reglas y con otros juegos, ¿no? Yo diría que de alguna manera el pasado, hablando de la democracia, del gobierno, de la burocracia, ¿no es cierto? De alguna manera había un cierto pedigrí en los partidos políticos, en la burocracia, es decir, había gente que venía de un poco más atrás, podríamos decir en la burocracia, por ejemplo, las que funcionan, la carrera burocrática es muy importante, ¿no? En cambio ahora tenemos una suerte de políticos de probeta, o de funcionarios hechos en probeta, ¿no? Sin tener, además surgen de manera espontánea en cualquier burbuja social o de las redes sociales, ¿no? Y de pronto se encamaran y son influencers. Entonces, fíjense ustedes que el tema de que ya no hay una genética, hablando de ese acumulado de experiencia, de saber hacer las cosas y tal y cual. Y en cambio existe una improvisación y parecería que lo importante es manejar las redes sociales, el Bitcoin, no sé qué cosas, ¿no? De estas nuevas reglas de juego, la competitividad, el uso de discursos totalmente prefabricados. Ya no se pregunta qué es lo que la gente necesita, sino qué es lo que la gente quiere oír, ¿no? Entonces, me parece a mí que recordemos desde la época de Correa, ¿no? El nuevo funcionario era un jovencito imberbe, bueno, siempre con barbita, ya con barbita, pero jalado una computadora, preferentemente una Apple, ¿no? Esa era la figura del asesor, del consejero. En el pasado, los pueblos tenían, por ejemplo, he estado repasando
la historia, el tema del Consejo de Ancianos. ¿Por qué era importante el Consejo de Ancianos? Porque era experiencia de vida, experiencia ética. No vamos a decir que todo era maravilla, todo lo contrario. Muchas veces esto permitía un gobierno de tipo gerontológico y de ciertas clases enquistadas en los consejos, ¿no? Pero hemos pasado de aquello que tenía sus virtudes y defectos a otra forma de proceder en todo, que todavía tiene más defectos que virtudes, me parece. Sí, realmente cada vez nos encontramos con situaciones que conflictúan más la armonía que uno aspiraría que exista en el desarrollo del país. El gobierno también incursiona con sus apetitos y sus deseos para obtener una gobernabilidad que le permita terminar su periodo, y en ese intermedio existen estas cosas que están dejando mucho que desear. Jorge, la destitución de los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, desde tu punto de vista, ¿tiene constitucionalidad? ¿Está realmente ajustado al debido proceso? ¿O hay, como se ha dicho, por parte de los destituidos, de los potencialmente destituidos, que existen inconstitucionalidades y se ha violado el debido proceso? Yo quisiera esperar medio algún sesgo de origen respecto a la confrontación política y del poder que existe en el Ecuador. Creo que debemos irnos a la ley orgánica de elecciones, o al Código de la Democracia. Allí se establece de que las organizaciones políticas son 2, de acuerdo también a la Constitución, los partidos políticos y los movimientos políticos. Y eso justamente atomizó y generó más de 700 organizaciones políticas en el Ecuador, porque los movimientos son fáciles de registrarlos. Se han alterado decenas, centenas de miles de firmas de los ciudadanos para justamente registrar. Yo tuve justamente la oportunidad hace unos 3 o 4 años de verificar aquella situación, porque participamos con un grupo haciendo veeduría en el código, en el Consejo La venta de bases de firmas. Y efectivamente allí se observó cantidad de personas que nunca dieron la firma por una organización política, pero que aparecían como miembros. Eso por un lado. Allí esa bifurcación nos generó ya este problema. Y la segunda es el tema de los gastos de la campaña, pero en el control del gasto electoral. Si ustedes observan y preguntan a los señores del Consejo Nacional Electoral Nacional y de los consejos nacionales provinciales, si algún candidato o alguna organización se ha excedido en los gastos de campaña y ha sido sancionado, no les van a dar la respuesta. Recuerden ustedes que en la campaña electoral en el Azuay, para la alcaldía, se gastaron centenas de miles de dólares en esas campañas, por 2 o 3 organizaciones políticas. Exageraron 10 veces más allá, o mucho más, la cantidad de lo que permitía la ley. Y pregúntenles en el Consejo Nacional Electoral de la Azuay si alguien fue sancionado por el gasto electoral. Allí tienen el otro problema, porque en definitiva, conforme lo dijo incluso en esa época uno de los consejeros del CNE, que ahora es que dirige una comisión anticorrupción, que la delincuencia y el narcotráfico estaba metido en las organizaciones políticas y estaba financiando a las organizaciones políticas. Y allí viene justamente el problema, porque en vez de evolucionar la política en el Ecuador, ha involucionado lo que Juan Jacobo Rousseau, cuando justamente hablaba de la posibilidad del gran pacto social, y luego también John Locke, señalaban que los llamados partidos que ya se empezaban justamente a gestar eran grupo de pillos y delincuentes, que lo que buscaban a través del poder era justamente enriquecerse. Y claro, cuando ya se gestan las organizaciones políticas, hay personas, sobre
todo en los Estados Unidos de Norteamérica, en Inglaterra, que tienen el poder económico, buscan a la persona que pueda llegar al poder, le financian la campaña para que sirva a esos intereses. Eso es lo que está ocurriendo en el país, pero con una situación incluso más grave, porque siempre se ha dicho también en la política y en la democracia que existen los actores directos y los actores indirectos. Los actores directos, los partidos políticos; los actores indirectos, la iglesia, los grupos de poder económico, o los grupos como los trabajadores, campesinos, etcétera, que ejercen presión. Pero ahora aparecen también los grupos que están en la delincuencia, y en la delincuencia organizada, que están financiando indirectamente a determinados personajes que llegan al ejercicio del poder, y allí llegarán a la Asamblea Nacional probablemente, y pondrán todas las trabas para que algunas leyes que tienden a controlar aquellas situaciones no ocurran. Para poner un ejemplo, la ley en contra del enriquecimiento ilícito, ¿no? O la ley de la repetición de pago, no aparecen. Y lo que sí aparecen son mecanismos de ley a través de los cuales los que están sentenciados puedan salir más pronto de lo posible de la cárcel, como el señor vicepresidente, ex vicepresidente. Entonces, vean ustedes esa involución que hemos tenido con esta otra situación más compleja, donde ni siquiera ya los actores indirectos, como son las cámaras de la producción, los representantes de los trabajadores, la iglesia, tienen tanta influencia como tienen los otros. Allí me parece que justamente está el grave problema generado en que no se está en el Consejo Nacional Electoral realizando un correcto control del gasto de las campañas electorales. Bien, estos son los, digamos, un diagnóstico hasta aquí de lo que está sucediendo en el mundo y particularmente en el Ecuador. Ahora sí quisiera que Tarquino, usted con su experiencia de constitucionalista, pueda decirnos desde su punto de vista la destitución y cómo el desenvolvimiento de las acciones de protección que se han dado en el país están un poco entorpeciendo el real funcionamiento de las entidades públicas. ¿Cuál es su visión, Tarquino? Yo creo que el tema tiene varias maneras de enfrentarlo, ¿no? Lo que dice Fernando respecto del momento civilizatorio o de neobarbarie que estamos viviendo, creo que es legítimo pensarlo en los términos locales. ¿Qué le ha pasado al país con sus propios actores y los propios sujetos en este proceso de la llamada revolución ciudadana? Para ser un poco más locales y ajustarlo un poco a la misma preocupación de Jorge. Yo creo que el mayor oxímoron político es esta confrontación que hemos generado entre política y ciudadanía, y que está dibujada en su contradicción perfecta en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde la política está negada como principio, la ciudadanía está presentada como retórica y como fórmula justificatoria del hacer público y como control permanente de la política, y hemos construido un artefacto que es manipulado por la política de manera permanente. Y este artefacto es el artefacto del cual nos valemos permanentemente. Ahora bien, pensando teóricamente, este propio artefacto podría haber sido funcional de manera muy interesante para un grupo político con una proyección de largo plazo. O este artefacto podría ser funcional a cualquier expectativa civilizatoria que tenga otra proyección política interesante para el país. Pero tenemos unos actores políticos que nacen o de la famosa participación ciudadana, de los movimientos, o nacen de los partidos políticos que no tienen ninguna regla de garantía de cómo proceden. Y creo que ahí Jorge tiene mucha razón respecto a normas que son importantes. Pero hay instituciones, hay normas y hay hombres. Yo creería que los hombres, los sujetos de la acción pública ordinaria de este país son, perdonen la palabra, cada vez más ordinarios. Ordinarios y vulgares.
ordinarios y vulgares en el peor sentido de la expresión, en tanto efectivamente no responden a una clase, no responden a una cultura. Cuando Fernando se pregunta y Jorge hace mención a Rousseau, a John Locke, estábamos hablando de un proyecto ilustrado, de un proyecto civilizatorio de la humanidad. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Yo creo que tenemos unos intereses mezquinos, ordinarios, que no tienen más plazo que mi aventura económica de 15 días en adelante, del contrato que voy a conseguir, del nombramiento que voy a ganar, del negocio que con la política hago y procedo. Si nosotros miramos la conducta de la Asamblea Nacional respecto de la discusión de las normas que propio Jorge hacía mención, pero que prefiere dictar una norma derogatoria que tiene vicios de inconstitucionalidad de origen, que tiene ninguna posibilidad de eficacia jurídica, sino en el mejor de los casos en 3 años, y que solamente crea un malestar político circunstancial, y que al mismo tiempo olvida discutir otros temas importantes, incumple con las propias disposiciones de la Corte Constitucional respecto de normas que se han declarado inconstitucionales, pero que está disputándose conseguir 2 o 3 personas suficientes que vayan a votar de manera incondicional para nombrar al Contralor. Porque eso es lo que está jugándose. Y que a la hora de disputar este tema, ya en el ámbito estrictamente formal, no les importa ni siquiera las formas. Tenemos una clase política que ni siquiera se cuida de un decoro elemental en las cosas que hace. Y por lo tanto hace mal, hace roñosamente, hace tramposamente. Pero, ¿qué tiene como respuesta? Otra trampa, otra mañosería, otra intromisión, otra perversión de la regularidad jurídica, de las normas, de los principios, al extremo que por lo tanto entonces las cosas se manejan de manera tan tramposa, roñosa y sucia, que efectivamente ya no vale lo que se hace, y ya no podemos creer en lo que se hace ni en los actores que lo hacen. Yo creo que ese es el mayor daño que estamos viviendo, porque efectivamente ya no tenemos ni instituciones, ni normas en las que creer, pero tampoco tenemos los hombres en los cuales confiar. Y eso me parece mucho más triste en el país. Tarquino, me parece que en las dos respuestas, la de Jorge y la tuya, se nota, podemos decir, se percibe la imposibilidad de responder de manera muy concreta a la pregunta de César, porque en definitiva ya no es posible darle la razón a alguien, porque nadie la tiene. Es decir, porque el caos, el despelote es de tal naturaleza que ni siquiera tú puedes, porque pensar, contestar de acuerdo a la ley debería pasar esto, esto y esto, es un discurso vacío, porque sabemos que eso nunca ocurre ya. Es decir, lo que ocurre es simplemente el gran circo, la anomia total, como ustedes lo han mencionado. Y entonces, claro, por eso me parece interesante que ustedes estén no respondiendo al hecho puntual mismo que se ha planteado acá, sino escarbando el contexto de dónde va surgiendo todo esto. ¿Cómo hemos llegado a este despelote ya final, no? Yo decía en una entrevista ayer que UNES es el agujero negro de la Revolución Ciudadana y los demás partidos políticos son las enanas blancas de los, o sea, de los partidos políticos. Sabemos que en astronomía son los residuos de una explosión estelar, de una desorganización, de un caos cósmico. Y me parece a mí que a nivel mundial incluso el sistema planetario de la política en que más o menos vivía el mundo con cierto éxito durante los años en los que se ha instaurado, podemos decir de alguna manera, una cierta gobernanza de estado de bienestar hacia el que han tendido la mayoría de los países. Unos lo han logrado más, otros menos,
Pero en este momento me parece que ya perdidas las utopías, simplemente es agarra lo que puedas, ¿no? Bueno, sí, hago mía tu reflexión y entiendo a nuestros invitados, pero por ahí quiero plantearles a los dos un desafío de cuestionar o hacer una crítica sobre lo que dice una periodista, una coterránea nuestra, Talía Flores. Ella en su portal Primicias dice: protagonistas de un extraño juego de intereses personales y del grupo, Rafael Correa, Jaime Nebot y Virgilio Saquicela, son observados por los ecuatorianos con perplejidad, que miran cómo manipulan las leyes y reglamentos hasta poner a la democracia al borde del precipicio. Devenidos en aliados inesperados, dejando de lado sus diferencias ideológicas, ahí diría un oxímoron político, que antes habían exhibido, hoy sus representantes se han confabulado en la Asamblea Nacional. Pero siempre han sido panas. Sí. Empeñados en apropiarse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, buscan controlarlo porque les abrirá las puertas para manejar todos los resortes del poder, aunque ello implique la demolición institucional del Ecuador. Las pretensiones de Correa de adueñarse de los organismos de control viene de lejos hasta haberse convertido en su obsesión. Elegir autoridades sumisas semejantes a las que había cuando ejerció la jefatura del Estado y él mandaba a los funcionarios y los funcionarios obedecían es su objetivo. El primer paso es apropiarse de la Contraloría General del Estado, pero su meta soñada es la Fiscalía, a la que debe considerar su pasaporte a la impunidad. Correa quiere deshacer los procesos legales, etcétera, etcétera. Hasta aquí quisiera dar lectura de lo que dice Talía Flores sobre el asunto de esta pugna que se da y cuál es la visión sobre el tema que nos ha planteado también al mundo Talía Flores en su análisis periodística. Jorge. Bien, creo que Talía pega un tiro en pleno centro, ¿no? De la debilidad que tenemos políticamente en el país. Un ejecutivo sumamente débil. Y además de ser débil, lo que se dice comúnmente de derecha o de extrema derecha, como muchos lo señalan. Y claro, en esta situación, si ustedes analizan o ven un poquito para atrás, los gobiernos de la derecha han sido los que más han ayudado a los sectores de la izquierda. En gran medida, ustedes observarán que a través de este acuerdo con la CONAIE se está dando el oro y el moro, y se pretende incluso dar más allá de lo que tienen como expectativas o como competencias del propio Ejecutivo, y entrar probablemente a querer condonar deudas del BIES. BIES es parte de los asegurados. ¿Cómo van a entrar en ese esquema? Pero han entrado en tantos esquemas de subsidios, etcétera, que desde el punto de vista técnico ya no hay punto de comparación de lo que se hizo. Eso por un lado. Entonces, un gobierno débil que probablemente con una nueva paralización que haga la CONAIE se cae. Y allí será peor el caos. Luego tenemos un legislativo que en gran medida responde a intereses de dos grupos. El grupo, como se dice, de Correa, que lo que busca a través de la Asamblea Nacional es o sacarle al señor Lasso para ellos justamente gobernar, limpiar toda la situación que ha ocurrido, o definitivamente también a través del Consejo de Participación Ciudadana, tomándose a la fuerza o con los mecanismos que sean, también conseguir determinadas autoridades que vayan a limpiar estos esquemas. Y no solamente que apuntarían a la Contraloría, apuntarían a la Fiscalía, apuntarían a la Corte Nacional de Justicia a través del Consejo de la Judicatura, etcétera. Entonces allí puede haber indultos, puede haber probablemente vía recursos de revisión, temas que lleven a la nulidad de los procesos y aparezca el señor Correa como un nuevo Mesías que regrese en helicóptero a la ciudad de Guayaquil para ser nuevamente candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, situaciones de esta naturaleza son muy complejas. Claro, el modelo
Imagínense el Consejo de Participación. Yo he criticado siempre porque digo la sociedad no puede ser poder. La sociedad es una, el Estado es otro. Sin embargo, a través de la sociedad se pretende políticamente meterlo mano para designar autoridades de carácter político que aparentemente bajo los requisitos que se exigen aparecen como ciudadanos o servidores de carrera, pues. Y si no tienen peso, les votan. Y si tienen peso, responden a los intereses políticos de estos grupos, que van justamente a hacer lo que les digan ellos, ¿no? Y con una situación todavía extrema, que son electos por el pueblo. Como que el pueblo elige políticos y no políticos, pues eso ya es una locura, pues, es una locura. Es decir, hemos llegado a extremos, pero a extremos graves, donde la gobernabilidad pende de un hilo, y el caos y la anarquía es la que probablemente reina en el Ecuador o reinará con más fuerza en el país. Complicada la situación. No les escucho. Sí. Por lo menos las funciones de nombrar autoridades se le excluya y pase a la Asamblea luego de la presentación de una terna por el Ejecutivo. Esto sería darle más poder al Ejecutivo y nuevamente volver a lo que teníamos hace algunos años. ¿Es posible esto o cuál sería una salida, Tarquino? Bien, yo creo que hay varias cosas en la reflexión. Me perdí una parte de lo que ustedes decían, no les escuchaba, pero creo que la preocupación gira efectivamente en torno a la primera parte del tema. Aquí hay un maligno que está detrás de todo lo que ocurre, como de alguna manera tinta Rosalía, y los demás son funcionales a esa proyección donde la impunidad es el tema más importante y no importan las instituciones, no importan las normas, y hay un objetivo muy preciso y de eso nomás se trata. Y para ponerlo en términos concretos, ya pues como que las diferencias entre los distintos actores políticos de derecha, de izquierda, de centro ya se han borrado completamente y lo que hay es intereses de una clase política que lo que le importa este rato es pasemos la página ya. Todos somos más o menos parecidos, todos nos hemos ensuciado en la política, mejor es perdonarnos, ya olvidémonos de este momento. Parecería que algo de eso está pasando y hasta el propio Guillermo Lasso en su momento estuvo interesado en un acuerdo de borrón y cuenta nueva. Pero la nueva institucionalidad que es imprescindible y que ahora está planteada en el decreto ejecutivo como una posibilidad, yo creo que por lo menos tiene una iniciativa de mayor franqueza, por lo menos. Porque efectivamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con todos estos, con su origen, con su ideología que está detrás, con esa capacidad de manipulación y yo diría de dependencia absoluta que se ha ido mostrando, no solo por el peso político que tenía Correa, sino porque de todas maneras la clase política sigue interviniendo de manera directa en lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana, que es el órgano que surge con una supuesta legitimidad ciudadana, pero es el que menos legitimidad tiene en la realidad, termina haciendo que la política retome su propio lugar. Yo no sé si el experimento que nos están planteando, que es una cosa también hecha en la cultura que está intentando deshacerse, ¿no? Esta idea de una meritocracia y un control social permanente, efectivamente nos vaya a dar resultado porque estamos manipulando otra vez, pero creo que es indispensable algunos temas que en el orden constitucional son y van a ser indispensables. Entre esos está sin duda alguna que el Consejo de Participación Ciudadana, que el Consejo Nacional Electoral, que los partidos políticos efectivamente tengan un nuevo sistema de organización. Creo que por ahí están los temas, evidentemente,
y lo que no está resuelto es ciertamente la conducta moral de los actores. Y creo que en la moralidad de los actores sí tenemos unos déficits gigantescos que no se van a poder curar solamente con las normas. Y ahí tal vez las exigencias normativas sí van a ser importantes, pero también las obligaciones que debemos hacer de obligarnos a crear un nuevo relato de unidad social y de perspectiva común, que es la que ya no tenemos, porque lo que está haciendo la sociedad, lo que la sociedad fabrica en este momento es un proceso de fragmentación y de circunstancialidad de todo lo que hacemos. Entonces, este recorte de los espacios y esta anulación de los tiempos, para decirlo un poco filosóficamente, que es lo que es una característica propia de la posmodernidad, que de hecho vivimos de una sociedad de masas, de la cual también participamos a pesar de nuestras pobrezas y nuestras debilidades. Tarquino, yo a partir de tu reflexión me pregunto, frente a la consulta, y esto ya lo ha puesto el tema sobre la mesa César, yo veo que en este momento hay cierto discurso que pretende hegemonizarse bajo la óptica de la oportunidad o inoportunidad en el tiempo político de Lasso para hacer la consulta, ¿no? Y entonces plantear el sí a la consulta o el no a la consulta, precisamente en los términos en los que no se debe hacer, como apoyo o rechazo al gobierno, como una especie de la muerte cruzada que no ha querido plantearse de frente. Entonces convertir, podemos decir, al referéndum en una muerte, una suerte de sentencia por lo menos de la sociedad de muerte. ¿Quién muere? ¿Muere el Ejecutivo que fracasa en la consulta o la muerte de ese Ejecutivo? Por supuesto supone darle vida al contendor, que ya sabemos quién está y dónde está y en la asamblea, ¿no? Me parece a mí que eso es irresponsable. ¿No creen ustedes que hay que ver si realmente, ya sabemos que el problema es tan grave que la consulta no va a resolver ni de lejos los problemas, pero si en las preguntas hay por lo menos un pequeño ajuste de tornillos que puede ir mejorando la cosa, habría que debatir sobre eso, sobre realmente la pregunta y no debatir sobre si el gobierno debe irse o debe caerse, ¿no? Sí, ahí hay una cosa que va aparejado a lo que tú dices, Fernando, y manifestó Jorge, y a mí me espeluzna cuando él dice que una nueva movilización de la CONAIE, el gobierno se cae. O sea, y yo creo que algo así está sucediendo, ciertamente, pero... Puede que sí, puede que no. Puede que sí, pero la misma CONAIE no se va a atrever a eso. Pende de un hilo todo esto, y mientras tanto los ecuatorianos que estamos aquí tratando de soñar en un mundo más allá de esta miseria que nos ha llevado la política, nos encontramos absortos. Jorge, ¿qué deberíamos hacer nosotros los ciudadanos mientras tanto? ¿Qué podría decir si en este momento las organizaciones políticas carecen de organización como tal? No encuentro yo partido político, tal vez algo UNES, por allí cerramos el panorama, de que pueda tener la posibilidad de movilizar a las masas. No hay esa posibilidad, como existía justamente anteriormente los llamados partidos de masas. Entonces, los partidos políticos no tienen esa opción. Los grupos de los trabajadores tienen la posibilidad de movilizaciones limitadas, probablemente a un día o 2 días y pare de contar. Pero en cambio, existe una organización como la CONAIE y otras afines a la CONAIE del mismo sector campesino y rural, de que efectivamente tienen una estructura o estructuras y organizaciones sumamente fuertes, y que en el tema incluso ya del financiamiento no se sabe cómo se sustentan las mismas, porque ellos pueden mantenerse un paro indefinido 30 días,
y eso lo han demostrado. Y probablemente si eso ocurre, efectivamente la situación del gobierno nacional pende de un hilo en cuanto a mantenerse en el ejercicio del poder, porque un paro de esa naturaleza llevará justamente a repensar a toda la sociedad en cuanto a si deben mantenerse o no en el poder. Entonces, el tema es por allí complejo. Vuelvo a reiterar, la estructura y la organización que tiene la CONAIE y los afines como CONFENAIE, etcétera, es sumamente fuerte, sabiendo que incluso tienen cuerpos paramilitares, ¿no? Guardias de choque, etcétera. Entonces, ante esa situación, la sociedad ecuatoriana no está para realizar una confrontación de esa naturaleza. Eso por un lado. Pero por otro lado también, lo ha dicho también Tarquino, lo ha dicho también Fernando, lo has dicho tú, evidentemente tenemos justamente yo diría una despolitización, una desideologización al interior de las estructuras y organizaciones políticas. No podemos concebir que el Partido Social Cristiano, siendo de derecha, tenga justamente alianzas en este tipo de elecciones con el centro o con la extrema izquierda, o con las organizaciones como Pachacuti. Y Pachacuti igual con organizaciones de derecha, etcétera. Entonces, la sociedad no sabe qué hacer ante ese tipo de situaciones, porque en definitiva ya la ideología como que no cuenta en el Ecuador. Y en gran medida también se debe a que la juventud no tiene tampoco este tipo de pensamiento, de ideologías de centro, ideologías de izquierda, un gobierno liberal, un gobierno de carácter socialista, un gobierno de carácter totalitario, etc. Y como siempre se piensa, el ser humano tiende justamente a ser dominado y como que le gustan también los totalitarismos. Pues no, allí tenemos justamente la República Popular China, la República de Rusia, para poner dos ejemplos, donde el totalitarismo es el que impera y definitivamente esas sociedades son avasalladas. Y eso es lo que también está en juego este rato en el mundo, entre las concepciones autocráticas y las concepciones democráticas, pero visto también esquemas económicos y regionales, ¿no? Un modelo como el Estado capitalista social totalitario de China, un modelo autoritario como el de Rusia, un modelo, yo diría, de bloque como el de Europa, y un modelo de los Estados Unidos a través de acuerdos bilaterales de comercio en el mundo, y defendiendo el liberalismo a rajatabla. Y en las otras esferas, ya como que el liberalismo va dando señales de que está por fenecer. Entonces, es una situación que también en el contexto mundial como que se tiende a buscar nuevo tipo de organizaciones de las sociedades políticas y probablemente hasta el modelo del Estado como tal, visto desde el Estado liberal, que está en una crisis profunda. Finalmente, en esta intervención de Tarquino, previo a ello quiero decirles que me encuentro totalmente desconcertado. Creo que los cuatro estamos con ganas de decir el que salga al final apague la luz y cierre la puerta. Estamos casi en esa situación. Yo no puedo entender cómo el señor vocal del Consejo de Participación Ciudadana, el señor David Rosero, que aparentemente responde a las filas de Unidad Popular, esté haciéndole el juego a los señores socialcristianos, a la señora Almeida y a los señores de UNES. O sea, ya no termino de entender absolutamente nada. Su reflexión final, agradeciéndoles de antemano Jorge y Tarquino por su brillante intervención y su reflexión sobre lo que estamos comentando, Tarquino. Sí, gracias. Yo creo que las reflexiones son obligatorias y también las comprensiones ojalá más amplias de lo que nos está pasando. Yo estaba queriendo acordarme de un verso de la calle 13 de este grupo mexicano interesantísimo, donde decía que lo virtual suplanta lo real, lo falso es la realidad y la realidad es una falsedad. De alguna manera,
algo de eso nos pasa en casi todo lo que está ocurriendo, y no deja de ser triste y penoso, como dice Jorge, que la CONAIE sea también funcional y que se convierta en especie de la mejor arma, y casi, para decir los términos que nos estamos acostumbrados, una especie de sicarios del propio correísmo, los que dan haciendo el trabajo sucio que en este momento se necesita, y que el Partido Social Cristiano, los actores que se dicen de izquierda, así también lo hagan, y en donde entre la derecha y la izquierda casi no hay ninguna diferencia. Yo creo que, para terminar, una reflexión que me parece que es indispensable es que debemos construir proyectos comunes. Y los proyectos comunes yo creo que rebasan incluso los elementos que llamábamos ideológicos, porque los proyectos comunes suponen un pacto civilizatorio elemental. Yo creo que el país está viviendo un momento en donde efectivamente la cuestión del narcotráfico, de la criminalidad, es el elemento que nos está atravesando. Y ese elemento está, sin duda alguna, permeando la propia política y permeando la propia cultura. Entonces, frente a eso, creo que la reflexión es obligatoria. Y frente a esto también, ¿qué hacemos en el ámbito local? ¿Qué nuevas estructuras organizativas creamos, hacemos, producimos para crear, yo diría, obligatoriamente un relato de integración social? Un relato obligatorio de comunicación social y de decisión colectiva. Creo que es el momento en donde estamos obligados a pensar, y yo creería que, desde luego, tenemos un telón de fondo que es terrible, que es el hecho de donde los partidos políticos y los referentes políticos sin duda han fracasado, y ese telón de fondo yo creo que es el que debemos tener a la vista para construir lo que necesitamos. Muchas gracias por la ocasión de una reflexión conjunta, como ha sido la de este día, de saber que habemos personas que estamos pendientes de lo que le pasa a la realidad y de que estamos pendientes de hacer que ocurran cosas menos peores, por lo menos. Muchas gracias, Tarquino, muchas gracias, Jorge. Evidentemente, ¿cómo salir de esto? No es fácil, nadie tiene recetas. Creo que tarde o temprano tendrá que ocurrir algo que me parece a mí es que recuperemos de alguna manera la sensatez, tanto en los que estamos en la generación de salida como los que están en la generación intermedia, como en jóvenes, gente nueva. Ante el caos y el horror que estamos viviendo, nos podamos sentar para volver los ojos para partir, ya no del sainete al que hay que responder mediática, politiqueramente, etcétera, etcétera, sino a la realidad, a las realidades que nos están retando, ponernos de acuerdo en ir construyendo desde acuerdos serios, mínimos, ¿qué es lo prioritario? ¿Por dónde empezar? Desde lo local, desde quizá lo pequeño, sin perder la mirada en lo más global y lo más nacional. Pero yo digo, por ejemplo, si no nos empoderamos, voy a poner un ejemplo, si las parroquias no se empoderan de su territorio, con sus ciudadanos, participativamente, si Cuenca no se empodera de su territorio, con sus ciudadanos, activo y participativo, y con un liderazgo, bueno, entonces no merecemos conmemorar ni la declaratoria de patrimonio de Cuenca, ni aprovechar la declaratoria de que el Cajas es patrimonio de los humedales de la humanidad, ¿no? Porque los estamos despilfarrando. Gracias, Fernando, gracias Jorge, Tarquino y amigas y amigos que nos han sintonizado. Sí, estas reflexiones son necesarias para saber, como decía Tarquino, que aquí están personas como deben haber cientos y miles, que estamos angustiados, desesperados y desconcertados con lo que hacen los padres de la patria, los politiqueros que han llegado por ciertas situaciones a veces
del azar a ejercer cargos públicos. Amigas, amigos, les invitamos el próximo día viernes a Derechos Urbanos en Voces Azuayas y todos los días con los diferentes programas que emiten nuestros compañeros de Voces Azuayas. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Gonzalo, gracias. Hasta un día, un gusto saludar. Chao.